Habían transcurrido 3 horas de viaje, desde la salida de Huancavelica, camino hacia el campamento minero de San Genaro. Era la 1 de la madrugada. La abstracta oscuridad hacía que la noche oliera a muerte. La densa niebla impedía ver más allá de 5 metros, en tanto las hierbas silvestres y demás, enraizadas en las orillas del camino, eran disfrazadas por la chispeada nieve que caía incesantemente, habiendo cubierto en su totalidad la trocha, confundiéndose así el angosto camino. El sueño hacía presa de mi abuelo, quien conducía el pesado camión cargado de troncos. Sus rendidos párpados hacían que sus pestañas se unieran entre sí, reflejando preocupación y cansancio. Al costado derecho de la cabina iba sentado Chagua, el ayudante del abuelo. Chagua, como se le llamaba, mantenía los ojos redondamente abiertos a la expectativa de toda maniobra que hiciera el abuelo, hundiendo sus cuarteadas manos por las heladas entre sus muslos, abrigándose del intenso frío que flagelaba la piel, a la par de un lamentoso silbido del viento. En cuanto a mí, José, quien les relata este suceso, en la plenitud de mis 8 años buscaba abrigarme con el abuelo. Chagua sentía los pies helados, las manos congeladas y el rostro apretado por el frío. Sus vagas miradas hacían que de cuando en cuando viera de reojo cada maniobra del abuelo, quien cuidadosamente deslizaba sus manos sobre el volante. Y cada vez que el motor requería potencia, encogía el pie izquierdo y luego presionaba con fuerza el embrague simultáneamente, cambiando la velocidad. El parabrisas se ahumaba cada vez más a medida que nuestros alientos se confundían entre sí, impregnándose en él. El abuelo solo lo limpiaba con un pedazo de costal viejo. Fue entonces que Chagua dijo: «Tío, mejor descansa». El abuelo, con voz gruesa y enérgica, contestó: «No, los hombres nunca se cansan». «Para, tío, el camino ya no se nota, ya fue tapado por la nevada», insistió. «Ya te dije que no. Además, agarra la lampa, vas a ir adelante abriendo paso y me guiaré por ella», replicó el abuelo. Chagua, sin perder el tiempo, abrió la puerta, sacó una pala de la parte posterior del asiento e inmediatamente se puso a abrir camino. El abuelo cuidadosamente empezó a guiarse por las marcas debajo de la nieve, pero luego de avanzar unos 200 metros, Chagua resbaló y cayó. «Lo que me faltaba», murmuró el abuelo. «Anda, dile a Chagua que se suba, que vamos a quedarnos a descansar. Ya falta poco para llegar a la repartición de Chonta, y de ahí para adelante todo es bajada». Así que salté del camión y fui a decirle al Chagua que dejara de quitar nieve del camino, pues íbamos a descansar. Así, hábilmente, el abuelo estacionó el camión, dejando un espacio para que pasara cualquier vehículo. Acto seguido, del espacio detrás de los asientos, el abuelo y Chagua sacaron 3 frazadas de lana de alpaca y procedieron a cubrirse cada uno en la misma posición en la que venían en sus asientos. «Chagua, solo una pestañeada y nos vamos», dijo el abuelo. «Claro, tío». Rápidamente, el abuelo había logrado sumergirse en profundo sueño, mientras que el Chagua buscaba mejor posición sin lograr dormir. Divisé entonces al fondo del agreste desierto blanco oscuro una sombra, y a medida que se aproximaba, el viento soplaba con más y más fuerza. Mientras el frío se sentía más y afuera parecía estar más oscuro, el miedo comenzó a convertirse en terror. Esa impresión y sentimiento me inundaron, por lo que no había logrado conciliar el sueño. El mismo miedo hizo que mi curiosidad despertara y mantuviera mis sentidos activos. Por su parte, y a medida que observaba, me percaté de que la sombra parecía estar deslizándose sobre la nieve. Se acercaba más y más hacia el camión, a lo que susurré para no despertar al abuelo. «Chagua, Chagua, mira, ¿qué es eso que viene?» «No veo bien», contestó Chagua mientras accionaba el parabrisas, que de un solo movimiento despejó la nieve. «Parece que es una señora»,
dijo casi entre dientes. Pero, ¿aquí y a esta hora? Tío, tío, susurró Chagua en voz baja y temblorosa, mientras trataba de despertar al abuelo. Abuelito, mira a esa señora. ¿Qué pasa?, dijo el abuelo exaltado. Mira, tío, esa señora. ¿Qué estará haciendo a esta hora y sobre todo sola?, dijo el Chagua. Entonces el abuelo volvió a activar el limpiaparabrisas y... ¿Qué carajo?, exclamó el abuelo. Encendió las luces e inmediatamente se escuchó un grito desgarrador que sacudió nuestras almas y hasta los cerros simultáneamente regresaron el prolongado grito. Es así como esa cosa, esa señora, extendió los brazos y se pudo ver claramente su mortificado rostro, del cual se desprendían costras putrefactas. Sus despellejadas y huesudas manos intentaban rasgar el camión. Noté también sus largas y retorcidas uñas que arañaban el aire. La ropa andrajosa, la podrida bayeta que cubría el diabólico ser, se desprendía con la fuerza del viento. Frente a nuestros estupefactos rostros, su espantosa y larga cabellera se dejaba colgar desde su cadavérico cráneo, casi hasta la cintura. Mientras esto ocurría, el abuelo, quien inmediatamente reaccionó, intentó encender el motor. 1, 2, pero nada. ¡Maldición! ¡Enciende, carajo! ¡Enciende!, gritaba el abuelo hasta que el tercer intento tuvo éxito. Totalmente desesperado puso en marcha el camión. Las bruscas maniobras hicieron que el esquelético ser que se aferraba a la unidad se hiciera a un lado, así que sin perder el tiempo mi abuelo accionó el acelerador y comenzamos a huir. Por su parte, el momificado cuerpo parecía que intentaba detener el camión con ese grito desgarrador y diabólico, que solo se hacía cada vez más lejano. Nos alejamos poco a poco, y algo calmado, el abuelo atinó a decir con voz temblorosa: Dios santo, perdona a ese pobre condenado. En cuanto Chagua y yo, solo nos pusimos a rezar. ¿Qué era eso, abuelo?, pregunté titubeando. Eso es un condenado. Dios lo ha castigado y lo ha enviado a la tierra a pagar su condena. Buscan niños que no han cometido pecado alguno. Estos condenados, seguramente antes de su muerte han escondido dinero o algún objeto valioso y nunca han dado a conocer su existencia. Una vez mueren, son condenados y andan penando, pagando su ambición terrenal. Esta historia no es mía. Me fue relatada por el amigo de mi padre, que en ocasiones solía cuidarme cuando era pequeño, pues mi madre no vivía con nosotros, y solía contarme una historia que me causa miedo hasta el día de hoy. Lo llamaremos Bob. Se encontraba manejando para llegar a un trabajo en medio de Oregon. Debía hacer una entrega para la mañana siguiente, por lo que decidió simplemente manejar durante toda la noche. En ese momento no había absolutamente nadie en la carretera. Era cerca de la 1 de la mañana y estaba literalmente en medio de la nada. En este punto del camino, el cielo se iluminó tanto que se volvió de día en un instante. Pisó el freno de golpe, sin tener la más mínima idea de qué estaba ocurriendo. El cielo se mantuvo iluminado por 10 segundos aproximadamente, donde podía ver absolutamente todo a su alrededor. Sea lo que sea que estaba ocurriendo, no parecía un rayo. La luz no se detuvo ni por un momento durante ese periodo de tiempo. No parpadeó, simplemente todo a su alrededor permanecía iluminado. Sin saber qué hacer, Bob se agachó dentro de su auto, creyendo que se trataba de un ataque nuclear. Ahora solo esperaba la devastación que conllevaba una explosión de ese tipo, cuando abruptamente todo se volvió oscuro de nuevo. Sin ningún sonido, sin una ola expansiva provocada por una bomba o una explosión. Era como si todo a su alrededor hubiese sido apagado con un simple interruptor.
Se quedó completamente inmóvil dentro de su auto por 5 minutos más o menos, antes de decidir retomar su camino. Comenzó a pensar que eso pudo haber sido causado por un meteorito de gran tamaño cayendo del espacio o algo por el estilo. Así avanzó unos 3 kilómetros por esta carretera desolada, cuando más adelante vio un carro con sus luces preventivas parpadeando. Al parecer se había quedado varado en medio de la nada. Bob se detuvo a una distancia considerable del auto, no menos de unos 15 metros. El auto estaba bloqueando completamente el ancho de la carretera. Era una de esas donde hay un solo carril de ida y otro de regreso. Conforme se acercaba, se dio cuenta de que el frente del auto estaba aplastado, como si hubiera chocado. Adjudicó esto a un posible choque con un venado que se asustó con el impacto del meteorito cuando éste pasó por encima de él. Por ello habrá quedado en medio del camino para terminar siendo impactado por el auto. Se acercó un poco más para ver si el conductor se encontraba bien. Pronto lo vio sentado en la carretera, al lado de la puerta del conductor. Estaba abrazando sus piernas y con su cabeza sobre sus brazos. «Oye, amigo, ¿estás bien?», preguntó, mientras se acercaba al conductor en el suelo. Pero se detuvo a unos 3 metros sin razón aparente. Había algo sobre la situación que se sentía completamente mal. Bob es una de esas personas que siempre escucha su instinto, así que se quedó quieto. «Dios, mi cabeza me está matando», dijo el sujeto en el suelo sin levantar su cabeza, por lo que se escuchó muy bajo. «¿Qué pasó, amigo? ¿Golpeaste a un venado?», preguntó Bob, sintiéndose más inquieto y nervioso por la situación. Algo estaba terriblemente mal, pero no sabía exactamente qué era. El sujeto mencionó que posiblemente se había lastimado la cabeza, pidiéndole que por favor lo ayudara. Bob dio un paso hacia el sujeto, pero sus entrañas le gritaban que no debía acercarse. Así que se detuvo y volvió a darle un vistazo al escenario. Fue entonces que lo notó. Todo en el maldito carro estaba mal, y es que se veía como se debería ver un auto. Todas las piezas correctas, pero nada extra, si es que eso tiene sentido. Bob dijo que parecía la copia barata de un carrito de juguete, de esos con caja azul y logo rojo con amarillo que encuentras en cualquier tienda de autoservicio. Simplemente se veía como una copia barata y rara, no hay otra manera de describirlo. Bob comenzó a ver detenidamente la parte trasera del auto, dándose cuenta de que no solamente no había matrícula, tampoco estaban las líneas que denotan un maletero. Era simplemente una sola pieza de material con unas luces traseras puestas. No había indicios de una marca, nombre o modelo del auto. Cabía la casualidad de que Bob sabía de autos, y este no era uno que hubiera visto antes. Lo que es peor, desde donde estaba parado, también pudo percatarse de que no había escape ni rines. Era simplemente la forma del auto, y nada más. En el momento que se percató de todo, Bob comenzó a retroceder muy lentamente, mientras que el tipo repetía que por favor le ayudara, a lo que Bob respondió que llamaría una grúa en cuanto llegara al siguiente pueblo. Fue ahí que el sujeto levantó su cabeza y la giró hacia Bob, para decir que creía tener una contusión. Bob se horrorizó al percatarse de algo completamente fuera de lugar en el rostro de aquel tipo. Así es como lo describe. Todo en la cara del sujeto estaba donde debería estar, todo en su posición normal. Se veía completamente normal, excepto por el hecho de que sus ojos y boca estaban volteados, como si los pusieras de cabeza. Con justa razón, Bob perdió la compostura en cuanto vio aquello y comenzó a correr hacia su vehículo. De un salto entró, poniendo inmediatamente los seguros, justo a tiempo para que el tipo se estrellara contra su puerta. ¿Cómo demonios llegó tan rápido? Comenzó a golpear el vidrio y al captar su atención le sonrió, pero dado que su boca estaba al revés, parecía tener una expresión de estar gritando. «Abre la puerta, déjame entrar», dijo el sujeto con esa extraña expresión,
Pero sin hacer caso a sus palabras, Bob aceleró a fondo, sin importar si atropellaba al sujeto o no. De hecho, al impactarse con el vehículo del sujeto, este salió del camino fácilmente. Cualquier cosa que fuera, era ligera y no hizo ruido alguno cuando la golpeó. Para su suerte, Bob salió completamente ileso de la situación, sin ningún otro problema. Debo decir que mi padre conoce la historia, pero pienso que no cree en ella. Por su parte, Bob la cuenta a todos los que conoce, así que obviamente él sí la cree, y está completamente seguro de que el tipo era un alien. Algo más que debo mencionar es que años después conocí el efecto Thatcher, y casi me da un maldito infarto cuando lo vi. Le mostré una foto a Bob y ni siquiera se atrevió a verla por mucho tiempo. Dijo que era exactamente como se veía aquel tipo. He vivido toda mi vida en pequeños pueblos entre Massachusetts y New Hampshire. Tengo un amigo que se mudó a un pueblo aún más remoto en los bosques al norte, y he manejado hasta allá para poder verlo. El único camino decente para poder llegar es a través de un pueblo, el cual requiere que andes por la muy oscura ruta 149. Para aquellos que no están familiarizados con la zona, todos los que escuchan esto, he de creer, esta no es una carretera como una interestatal. Demonios, ni siquiera es como otras rutas. Esta área al sur es sorprendentemente montañosa y salvaje. La ruta se desenvuelve en muchas curvas muy cerradas. También pasa por varios pantanos y bosques muy oscuros y densos. Los bosques de Nueva Inglaterra, donde crecí, son usualmente densos justamente a los costados del camino. Pero cuando manejo esta ruta de noche, que es la única manera en la que he manejado por el camino, es desagradable cuán salvajes se pueden volver estos bosques. De cualquier manera, solamente he manejado esta ruta algún puñado de veces, única y exclusivamente de noche entre 8 y 4 de la mañana. La ruta en sí también pasa por al menos 3 cementerios, y el área suele tener mucha niebla muy densa. Es genuinamente perturbador si te permite ser absorbido por el ambiente. Debo decir que manejo mucho dado mi trabajo, y por alguna razón esta carretera siempre me ha llenado de un sentimiento de ansiedad y terror. Cabe aclarar que ya tenía este sentimiento antes de que algo raro me pasara. Aquí les contaré un par de mis experiencias. Intentaré ser breve. Ocurrió hace cerca de un año. Era la primera vez que manejaba la casa de mi amigo. Estaba siguiendo la ruta por Google Maps. Llevaba cerca de 1 hora y media de manejar. Debieron ser alrededor de las 7:30 de la noche, porque recién estaba oscureciendo. Puse mi lista de reproducción y comencé a manejar. Lo primero que me sorprendió fue lo aislados que estos caminos están. Pensé que este no podría ser el camino más rápido a la casa de mi amigo. ¿O sí? Seguí el angosto camino tanto como pude, de lo contrario podría haber terminado en un accidente. Al llegar, pasé un buen rato con mi amigo y su familia, mientras les comentaba sobre la manejada de regreso. Él estuvo de acuerdo en que era un camino muy complicado. Una vez se me reventó una llanta en esa carretera. Me quedé varado como 1 hora esperando una grúa, en medio del bosque, justo al lado de un pantano, dijo mi amigo con una ligera expresión de miedo. Le comenté entonces que no estaba muy emocionado por manejar de vuelta, pero que seguro saldría bien. No consumo drogas de ningún tipo. De hecho, ni siquiera bebí alcohol en esa ocasión, por lo impredecible que puede ser el camino. Llegada a las 2 de la mañana aproximadamente, decidí que era hora de aventarme a mi miedo. Puse uno de esos videos de historias de terror que duran unas 3 horas. Esto para mantenerme despierto durante el camino. La distancia entre la casa de mi amigo y la mía no es ni de cerca 3 horas, por lo que el video debería ser suficiente para llegar hasta mi casa. Antes de salir del pueblo, llegué a una tienda que está abierta a las 24 horas para comprar un café.
Y como lo pensé, el video de historias funcionaba genial. Historias al azar sobre fantasmas, skinwalkers y cosas terroríficas. Y tal vez fue su gestión, pues para este punto comencé a ver cosas por el rabillo de lo que alcanzaban a iluminar mis faros. Realmente estaba pasando un buen rato en el camino, aun si estaba con bastante miedo. Algunas historias eran muy inmersivas y buenas, mientras que otras no tanto. Eso me permitía pensar también en otras cosas de mi vida. Después de un momento me detuve al lado del camino para poder orinar. Nada realmente aterrador ocurrió. Me tomó unos 2 minutos bajar y volver al auto, y cuando retomé el camino, eventualmente el video se cortó. Así que revisé mi celular para ver si la señal se había cortado. Pero no era eso. El video simplemente había finalizado. Era un video de cuando menos 3 horas, como 3 horas y 20 minutos, algo así. Con justa razón me asusté y vi la hora, solo para darme cuenta de que eran las 5 de la mañana. Había estado manejando por toda la duración del video. Revisé asustado Google Maps y vi que aún estaba a media hora de la entrada del pueblo. Perdí poco más de 2 horas esa noche y no tengo explicación de cómo pasó. En otra ocasión había manejado a la casa de mi amigo para pasar el día con él, hacer una parrillada, comer hamburguesas y demás. Tal como la última vez, no bebí alcohol ni nada parecido, dada mi última experiencia con la Ruta 149. Era una noche bastante fría y para el colmo de todo, también con mucha neblina. Tal como la última vez, el camino parecía de lo más normal, descartando, claro, la extraña cantidad de animales muertos por choques con autos y autos con un solo faro delantero. Aprendí mi lección de la última vez que manejé por ahí, así que me regresé más temprano, cerca de las 11 de la noche. También evité las historias de terror y puse alguna estación de pop country. Justamente al entrar a la Ruta 149, no volví a ver ningún carro. Y es que en los tramos pasados desde el centro de la ciudad, la Ruta 177, para luego seguir con la Ruta 3, había bastantes carros. Pero, una vez entrando a la 149, nada. Era una zona muerta. Muy inquietante. Mientras manejaba, iba a una velocidad un poco alta en las bajadas de las colinas para salir de ese camino tan pronto como fuera posible. Aunque todos esos animales chocados hacían que me preocupase de encontrarme uno y que terminara teniendo un accidente. Es una preocupación genuina por donde vivo, ya que un accidente con un venado u otro animal puede causar la muerte. Eventualmente llegué a una curva muy cerrada que da hacia la izquierda y continúa el contorno de una colina para ir hacia abajo. Comencé a ir bastante rápido, más de lo que aconsejan los letreros de límite de velocidad. Justo al llegar al fondo, vi a 4 o 5 ciervos parados justamente a la mitad del camino. Estaban todos muy cerca de otros y me veían directamente mientras iba cuesta abajo. Pisé fuertemente los frenos un par de decenas de metros frente a ellos. Las llantas comenzaron a chillar debido a la fuerza contra el pavimento. Ahí me percaté de que todos y cada uno de ellos se veían jodidamente sucios. Pareciera que se acababan de revolcar en lodo. Ninguno se movió ni un centímetro por algunos segundos. Genuinamente estaba paralizado. Sabía que algo no estaba bien. Pero, justo al lado del camino, por la línea del bosque, vi que algo salió de entre los árboles. Era otro maldito venado, pero este estaba de pie en sus patas traseras. No podría decir si estaba recargado en un árbol o simplemente estaba de pie por sí mismo, pero también estaba sucio, cubierto en un grueso pelaje con sombras de café y marrón. Podría ser sangre o tal vez pelaje rojo. No podría saberlo. Otra cosa es que sus ojos no eran negros, eran totalmente blancos, como una bola blanca de billar. Me miraba fijamente desde la línea de los árboles, justamente en la orilla.
donde mis faros dejaban de iluminar. Era alto como un carajo, más alto que mi camioneta. Skinwalker, pensé para mí, mientras pisaba el acelerador y me largaba. Los otros venados se dispersaron justo cuando pasé por donde estaban. Por mi parte, manejé tan rápido como pude a mi casa. Al diablo con la ruta 149.